En vez de eso, enviaron a Steve Witkoff a un recorrido por el Kremlin diciendo que Vladimir Putin quiere paz, así que conseguiremos paz. Y eso no ha sucedido, y es por eso que has visto el fracaso total de estas negociaciones hasta ahora. Parece que lo ataco personalmente, pero él parece agradable. El problema es que no tiene experiencia en esta área, y se está enfrentando a personas en el Kremlin que han estado en esto durante toda su carrera. Así que simplemente está en desventaja. ¿Qué tal? Hoy nos acompaña Konstantin, autor, youtuber y coanfitrión del podcast Trigonometría. Espero haberlo dicho bien. Lo sé, es un juego de palabras. Tienes un trasfondo interesante y creo que tu padre estuvo en el gobierno soviético. No formaba parte del gobierno soviético. Mi padre formaba parte del gobierno de Boris Yeltsin en Rusia a principios de los 90. Y, ¿sabes? Tengo tanto herencia ucraniana como rusa, y es un conflicto sobre el que he escrito y hablado bastante. Solo para estar seguro. Y lo interesante que mencionaste, donde hablaste de que Rusia realmente no ha tenido ninguna democracia durante unos 500 años, o supongo que nunca, porque nadie realmente la tenía antes de eso. Y también dijiste que la caída de Putin desatará a alguien que podría llegar a ser incluso más intransigente que Putin. Sí, hablaba de un contexto específico para ser justo. Sabes, no quiero dar la impresión de que creo que Vladimir Putin debería permanecer en el poder para siempre. Exacto. Sabes, no es esa mi posición. Realmente no me gusta lo que ha hecho en Ucrania. Creo que ha sido terrible, incluso para Rusia. Pero el punto que quería hacer es que si es removido violentamente, porque no sé si recuerdas, pero al principio del conflicto había mucha gente que decía, bueno, ¿por qué no simplemente tomamos a Vladimir Putin ahora y luego todo será genial? Bueno, realmente no funciona así. Ese fue el punto que hice. Pero sí, Rusia nunca ha tenido una democracia. Vladimir Putin. La gente olvida esto, pero llegó al poder en Rusia en 1999 y ha estado en el poder durante 26 años ahora. Nunca ha habido una elección libre y justa durante ese tiempo, pero tampoco ha habido una elección libre y justa en la que el gobierno haya cambiado antes de eso. Y así Rusia no tiene historia ni cultura de gobierno democrático. Mucha gente en Rusia, francamente, no lo desearía. Les gusta el zar Vladimir y solo esperan que el próximo zar sea alguien que también les guste. Claro, además tiene un apoyo muy fuerte como 80% en encuestas porque no reciben otras noticias. Eso influye mucho en ello. También mencionas que casi todos los presidentes de Estados Unidos, incluido Trump, han cometido el error de malinterpretar a Putin, creyendo que es bueno y olvidando que es un maestro de la manipulación. Ahora, teniendo eso en cuenta, ¿cómo crees que irá esta próxima cumbre? ¿Podemos esperar alguna buena noticia sobre ella? No. Bueno, no lo sé. Creo que obviamente ha habido una cantidad inmensa de especulación. No sé cuándo se transmitirá esta entrevista, porque podría ser mañana. Incluso si es así, probablemente las cosas cambien antes. Así que lo único que diría, y lo he dicho repetidamente, es: yo era alguien que tenía mucha esperanza de que el presidente Trump pudiera resolver este conflicto rápidamente. Pero dije eso basándome en que pensé que sería mucho más pragmático y realista de lo que ha sido. Creo que ha sido ingenuo. Steve Witkoff fue un pésimo nombramiento y no creo que sepa lo que hace. Algunos informes señalan que malinterpretó lo que dijo Vladimir Putin. Por eso tuvieron esa conversación donde decían que Vladimir Putin retiraría sus tropas de Zaporozhia y Kherson. Y yo estaba como, vaya, eso es increíble. Eso es un logro increíble, dado que Vladimir Putin controla esa área. Bueno, avanzamos rápidamente, 24 horas. Resulta que Steve Witkoff simplemente no entendió lo que Putin estaba diciendo. No tenía ninguna intención de retirarse de esas áreas en absoluto. Ahora parece que ucranianos y rusos están muy distantes. Y si la intervención estadounidense puede acercarlos, lo descubriremos. Pero el problema con el enfoque de Trump o con el enfoque de la administración, debería decir, ha sido hasta ahora es que estaban convencidos por su propia retórica, francamente, que es, bueno, Vladimir Putin quiere paz. No he visto ninguna evidencia de eso. Esa es una afirmación que no está respaldada por ningún hecho que se me haya presentado. Lo que claramente ha querido Vladimir Putin, como ha dicho repetidamente, es el control de Ucrania. Eso es lo que quiere. No necesariamente quiero decir que él quiera tener sus botas en el suelo en cada parte de Ucrania. Él quiere la mitad de Ucrania, especialmente la parte oriental y central, o lo que pueda tomar ahora.
Y lo que él quiere es que el resto de Ucrania sea un estado títere como lo era antes de 2014, donde él podría controlar efectivamente quién es elegido y mantener un gobierno muy corrupto prorruso que favorece a Rusia. Y eso ha sido su objetivo desde el primer día. Ahora, la razón por la que pensé que el presidente Trump sería capaz de tratar con él es que había una forma muy clara de hacerlo, que era decirle a Vladimir Putin: mira, o haces este acuerdo de paz, que todavía va a ser bastante, si va a permitirte volver al pueblo ruso y decir: lo hemos hecho bastante bien aquí. Hemos obtenido algún territorio, hemos, ya sabes, eliminado la amenaza de Ucrania y todas estas otras tonterías. Si no aceptas este trato, Vladimir Putin, yo, el presidente Trump, le daré a Ucrania 10 veces más armas de las que ya les dimos. Voy a apoyarlos hasta el final. En realidad, voy a darles todo lo que necesitan, no solo para defenderse, sino para expulsarte. Así debió ir la negociación. En cambio, enviaron a Steve Witkoff para tener, ya sabes, un recorrido soñador por el Kremlin y ser como: bueno, Vladimir Putin quiere paz, por lo tanto, vamos a conseguir paz. Y eso no ha sucedido, y eso es por lo que has visto el fracaso total de estas negociaciones hasta ahora. Ahora, habiendo dicho eso, está claro para mí que la administración de Trump está comenzando a entender con quién están tratando. Por eso, en las próximas negociaciones podrían tomar una postura más realista y surgir algo bueno. Tengo mucha esperanza de que así será. Sí, tampoco entiendo. ¿Por qué no enviamos a Marco Rubio? Él negociaría mejor cualquier asunto con Putin. Entiendo por qué siempre enfrentamos a Steve Witkoff. Sí, yo no puedo comentar sobre los aspectos internos de eso, pero ciertamente no he quedado impresionado con nada de lo que he visto de Steve Witkoff. Y mira, parece que estoy yendo tras el hombre personalmente. Parece un tipo perfectamente agradable. El problema es que no es alguien que tenga alguna experiencia en esta área. Se enfrenta a personas en el Kremlin que han hecho esto toda su carrera. Así que simplemente está en desventaja. No, claro. Además, creo que los informes lo muestran peor de lo que es, ya que hemos cubierto la guerra casi todos los días y cada actualización. ¿Y qué pasó con Steve Witkoff malinterpretando a Putin? Algo similar ocurrió tras una llamada. Así que para mí, simplemente parece que están diciendo una cosa a propósito en privado. Luego, cuando hacemos el anuncio público, dicen: oh, nunca dijimos eso. Eso podría estar pasando. Pero otra buena cosa que podría estar sucediendo es si entras con la idea de que Vladimir Putin quiere paz, y todo lo que dice suena como si quisiera paz. Mientras que si entras con la idea de que estás tratando con un ex jefe de la KGB, cuya carrera entera se dedicó a entrenar y practicar el arte de la decepción, el arte de las mentiras, el arte de la manipulación, el arte de decir una cosa y hacer otra para lograr tus ambiciones y objetivos, entonces empiezas a escuchar de manera diferente y dejas de malinterpretar a alguien que crees que es este gran tipo que en realidad no lo es. Por supuesto, sí. Es por eso que Marco Rubio sería perfecto, especialmente la forma en que hablaba de Putin antes de la época de las elecciones. Él sabe cómo es Putin, y hablas mucho sobre los valores occidentales y cómo necesitan ser protegidos. Después del año que tuvimos, especialmente con la elección de Donald Trump, ¿puedes decir qué valor occidental está más en riesgo? Bueno, uno de los que realmente estaba enfocando en mi libro, como sabes, es la libertad de varios tipos. Y la libertad de expresión es la más obvia, que se ha vuelto cada vez más amenazada, particularmente en Gran Bretaña, donde vivo. Creo que con las últimas tendencias políticas en Estados Unidos, esto está cambiando. En Gran Bretaña y Europa hay una constante represión de la libertad de expresión. Acabamos de entrevistar a Toby Young, Lord Young, quien es el fundador de la Unión por la Libertad de Expresión aquí en Gran Bretaña, que se ocupa del hecho de que más de 30 personas al día en Gran Bretaña están siendo arrestadas por cosas que dicen. Así que la libertad para hablar fundamentalmente es una de ellas. Y luego la otra, quiero decir, hay muchas otras cosas, pero esa sociedad libre depende de mantener un sentido cohesivo de identidad y un sentido cohesivo de tu propia cultura, que nuevamente en Europa está muy amenazada también a través de la inmigración ilegal y otras cosas. Así que, sabes, es difícil dar un resumen del tamaño de un libro, pero creo que seguramente la libertad de expresión, diría yo, es una. Y luego, ya sabes, la cohesión cultural y un sentido de propósito común es algo, no diría que es un valor exclusivamente occidental, pero también algo que está amenazado. Bueno. Hablando de libertad de expresión, tenía algunas preguntas sobre las nuevas leyes aprobadas en el Reino Unido. Nuestra audiencia está más enfocada en Estados Unidos, así que realmente no saben.
¿Qué es esto que seguimos viendo en Twitter donde tienes que usar una identificación solo para que te entreguen una pizza y todo ese tipo de cosas? ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? Sí, creo que esos casos son excepciones y probablemente errores, un mal uso de la plataforma por la ley. Esta ley fue introducida supuestamente para proteger a los menores de contenido dañino en Internet. Pero bajo la apariencia de eso, por supuesto, alguien tiene que decidir qué es y qué no es dañino. Y por eso, ahora están intentando aplicar esto a contenido que podría ser percibido como dañino. Por ejemplo, un video de una protesta que está ocurriendo, ven a verdad. Eso es una de las cosas que hemos visto que se clasifica por edad en línea, porque supuestamente podría ser dañino para los niños. Interesante. Esto ocurre justo cuando el gobierno busca votos para jóvenes de 16 y 17 años, así que literalmente puedes votar sobre algo que no se te permite ver en línea. Ese es el punto al que estamos llegando. Y como parte de algo más amplio, la Unión Europea tiene una ley de tipo similar, que esencialmente, recuerdo una vez que estaba haciendo un programa de televisión muy popular en este país llamado Question Time. Se discutió que en ese momento Donald Trump había sido desbloqueado en Facebook. Recuerda que lo bloquearon y después lo restablecieron. En una discusión, uno de nuestros políticos dijo que debíamos tener el Internet más seguro del mundo. Por supuesto, sin pensar en el hecho de que, sabes, quizás el Internet más seguro del mundo está en China o en Corea del Norte, o donde no puedes acceder a muchas cosas que el gobierno no quiere que veas. Y simplemente creo que en Europa, generalmente hemos olvidado que el precio de la seguridad es la libertad. Y debería haber algún tipo de término medio entre los dos, en lugar de simplemente maximizar la seguridad a expensas de la libertad en todos los aspectos. Sí, creo que George Washington tiene una cita sobre esto donde cualquiera que sacrifique la libertad por seguridad no merece ambas. Creo que fue Thomas Jefferson, pero no. Tienes razón, estoy equivocado. Sí, estás en lo correcto. Bueno, no obtendremos ninguno, ni los mereceremos o algo así. Sí, fue parafraseado por mi error en eso. Pero ya que estamos hablando de libertad de expresión, no sé si viste lo nuevo de Jubilee que ha salido. Ha estado circulando por ahí donde lo rodean. ¿Qué piensas de eso en términos de, por supuesto que eso debería estar permitido? ¿Deberían tener ese tipo de alcance? La crítica que he visto sobre ese formato es que parece que no debaten dos lados. Por lo general es como un lado que está en el medio y uno está muy al extremo del espectro. Y para gran parte del público, parece que estamos dando plataforma a las voces que están obteniendo un alcance masivo que no habrían obtenido en el pasado, digamos hace 100 años. Bueno. No es un problema legislativo ni de libertad de expresión, sino de lo que eliges consumir. Siempre me hace reír cuando la gente dice, la gente mira toda esta pornografía extrema. Bueno, alguien lo está viendo, ¿verdad? Como algunos. Entonces, quienes consumen este contenido son responsables de su existencia, ¿cierto? Si nadie hiciera clic en un video de Jubilee, que tú dices que es una versión extrema de la realidad, entonces la gente no crearía ese contenido. Así que creo que habla de lo que a la gente le gusta ver, que son posiciones extremas, argumentos, debates, etc. Eso es realmente donde creo que está el problema. Si todos dejáramos de ver eso y solo viéramos, ya sabes, análisis político factual seco, entonces eso realmente no estaría haciendo los números que está haciendo. Pero a la gente le gusta el drama, a la gente le gusta el conflicto, a la gente le gustan las cosas extremas. Y si miras el tipo de cosas que la gente consume, ya sabes, en los medios hay un dicho, si sangra, lidera. En las películas, ¿de qué tratan? Personas matándose, engañándose, viviendo experiencias salvajes, usando drogas y teniendo sexo, entre otras cosas. Así que parece haber algo de la naturaleza humana en eso, y Jubileo simplemente, ya sabes, se está beneficiando de eso. ¿Tú harías algo así? Creo que sería un éxito si te lo pidieran. Si me lo pidieran, claro. Quiero decir, no soy alguien que hable masivamente sobre temas estadounidenses, pero estoy seguro de que hay cosas de las que podría hablar. Siempre, como probablemente hayas visto, disfruto de un buen debate y estoy muy contento de defender los argumentos que hago y discutirlos con las personas de una manera que creo es razonable y respetuosa. Si quieren enfrentarme a personas que no saben de lo que hablan, con gusto participo. Por supuesto. Supongo que ya respondiste algo, pero el libro comienza afirmando que Occidente es una de las civilizaciones más prósperas de la historia humana. También existe otro lado, que noto mucho en Estados Unidos. Seguro tienes problemas parecidos en Reino Unido. Muchos jóvenes y algunos adultos están luchando
¿Cómo se equilibra esto? ¿Realmente es lo más próspero? Y estamos viendo esto porque, como dijiste, a la gente le gusta ver cosas que están realmente lejos en el espectro. Somos la civilización más próspera de la historia, aunque algunas personas aún enfrentan dificultades. Y por cierto, para los jóvenes en particular, creo que ese contrato intergeneracional que siempre hemos tenido, particularmente en tu país, el sueño americano, era muchas cosas. Pero una de ellas era que tus hijos lo harán mejor que tú. Eso ya no es cierto. Creo que es muy preocupante para ambos países, pues parte está relacionada con la vivienda y su asequibilidad, que ha caído en picada durante décadas. No sé si sea así en todo Estados Unidos, pero seguro en las grandes ciudades. En Gran Bretaña, ¿sabes? El precio de la vivienda ha subido mucho más rápido que los salarios, los sueldos y los ingresos de las personas. Entonces, lo que tienes esencialmente es una situación en la que la próxima generación en particular no tiene tanta probabilidad como sus padres de tener éxito. Y eso es un problema enorme, enorme. Pero no debemos perder de vista el hecho de que, por supuesto, casi todo lo que vale la pena inventar ha sido inventado en Occidente en los últimos 200 años. Y disfrutamos de una inmensa prosperidad, aún niveles inmensos de libertad. Como sabes, soy alguien que está muy preocupado por algunas de las direcciones que hemos estado tomando en muchos de estos temas. Pero aún así, no debemos olvidar que nuestra civilización es increíble. Y es desde ese lugar que intento recordarle a la gente que, sabes, no queremos irnos por este extremo profundo o aquel extremo profundo, porque lo que tenemos es realmente bastante bueno. 100%. Además, otra cosa interesante, que fue raro escuchar que tenías algunas críticas sobre el capitalismo. No es que debamos reemplazarlo, pero admitiste que tiene algunos problemas, a los que siempre debemos seguir abordando, seguir arreglando, seguir mejorando, lo cual es raro, especialmente en un poco de este lado de Internet donde las personas son pro libertad de expresión y cosas así. Normalmente no critican el capitalismo, quizá puedas hablar de eso. Bueno, yo no critico el capitalismo, solo reconozco que cada sistema tiene sus defectos y sus desventajas. Y lo que diría es, supongo que mi sentido políticamente, no sé si esto es lo que quieres decir con en este lado, pero la derecha, libre. ¿Discurso? Mi sentido, tanto en Gran Bretaña como en América, la ala derecha de la política, el enfoque de mercado libre más libertario, tiende a ser, mira, no nos preocupemos demasiado por cómo dividimos el pastel. Asegurémonos de hornear la mayor cantidad de pastel posible. Y las personas que hornean el pastel son las que merecen obtener la mayor parte del pastel porque ellas crearon el pastel. Y lo que se pierde es que si vives en una sociedad muy desigual con altos niveles de desigualdad, como lo estamos haciendo ahora, lo que crea es una sociedad que no está en paz consigo misma. El nivel de espíritu, que es un gran libro, habla mucho de esto, que es si sigues todas las diferentes métricas de enfermedad social, ya sea el porcentaje de la población en prisión, violencia interpersonal, embarazo adolescente, cualquier métrica que quieras tomar para eso, señala que la sociedad no está en un buen lugar. Una vez que superas un cierto nivel de ingreso promedio, lo que realmente hace la diferencia no es el ingreso absoluto de las personas, sino el ingreso relativo de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si llegas a una posición donde la sociedad es extremadamente desigual, y tiene sentido, ¿verdad? Porque si tienes una sociedad en la que algunas personas están absolutamente prosperando y otras personas realmente están luchando, puedes ver cómo la envidia y el malestar con esa realidad van a hacer que las personas se comporten de maneras que son destructivas para esa sociedad. Y en realidad lo que muestran las evidencias es que ese tipo de división es realmente muy malo para los muy, muy ricos, así como para los muy pobres. Es malo para todos. Por otro lado, la izquierda política se enfoca solo en dividir el pastel. Y dicen, bueno, tenemos que asegurarnos de que todos obtengan una porción del pastel, lo cual, ya sabes, es justo. Todos deberían obtener algo del pastel. Olvidan que si quitas el incentivo a quienes hornean la mayor parte del pastel, no se financiarán nuevos pasteles. En Europa hablamos mucho de desigualdad, que es importante, pero no sobre el crecimiento. No hablamos sobre generar oportunidades. Y existe una mentalidad muy de suma cero, que es para que tú ganes, yo tengo que perder. Por eso amo América y venir aquí, porque ahí creen que podemos ganar juntos. Y eso me parece genial. Pero cuando ganamos juntos, también creo que es realmente importante que cuidemos de las personas que no pueden cuidarse a sí mismas. Por eso soy un poco centrista y un poco indeciso en estos temas. Porque creo que la sociedad ideal es aquella en la que se fomenta enormemente la generación de riqueza
y se fomenta enormemente la creatividad. También tienes una sociedad donde, idealmente, no el gobierno te obliga, sino la cultura dice que, como personas exitosas, debemos contribuir de nuevo a la sociedad. Es nuestro trabajo invertir cientos de millones de dólares en cosas que ayuden a nuestros conciudadanos. Por esa actitud, formamos una sociedad donde la gente puede hacerse muy rica y exitosa mientras cuida a los demás. ¿Esa es la sociedad en la que quiero vivir? ¿Te gustaría? Sí, un 100%. Bueno, supongo que aquí es donde nos estamos desviando un poco del guión, pero ¿crees que las redes sociales están empeorando los problemas? Lo cual probablemente la respuesta sea sí. Creo que las redes sociales están haciendo las cosas inmensamente mejor e inmensamente peor al mismo tiempo. ¿Verdad? Es algo que tiene terribles contrapartidas y asombrosas contribuciones. Tú y yo no hablaríamos sin redes sociales, ¿verdad? Nadie vería esto sin YouTube. No escucharían si no fuera por los podcasts. No tendría cientos y cientos de miles de personas alrededor del mundo y millones de personas alrededor del mundo que están interesadas en escuchar lo que tengo que decir. Por lo tanto, no tendría este brillante trabajo que amo. Y las personas no tendrían acceso a contenido como el tuyo que realmente disfrutan, valoran y están dispuestas a pagar, ¿verdad? Todos nos beneficiamos de esto, pero también tienen grandes desventajas. Hay muchas de las que podemos hablar. Así que la forma en que veo la mayoría de las cosas es la gran línea de Thomas Sowell: no hay soluciones, solo compensaciones. Y creo que eso también se aplica a las redes sociales. Eso tiene sentido. Y hablando un poco más sobre, supongo que esto es, tal vez tengas que explicar esto un poco más porque se está hablando de cosas de inmigración del Reino Unido. La diferencia, al menos desde mi punto de vista, entre la inmigración en los Estados Unidos y el Reino Unido es que el Reino Unido tiene mucha más inmigración de refugiados, al menos en comparación con los Estados Unidos. No sé si dirías que eso es cierto o no, solo basándote en tu experiencia. Depende de lo que quieras decir con refugiados, porque antes de la administración actual tenías millones de personas cruzando tu frontera sur, supuestamente como refugiados, ¿verdad? Así que hasta hace poco, creo que es justo decir que América también tenía un problema muy significativo con eso. Pero si quieres entender dónde estamos nosotros y dónde están ustedes, creo que culturalmente hay una diferencia. Creo que América es mucho más pro-inmigración culturalmente que cualquier otro país que haya visitado. Es muy pro-inmigración respecto a la gente y sus sentimientos. Son muy acogedores con quienes quieren venir a América, cumplir la ley, integrarse, aprender el idioma y ser parte de la cultura y sociedad estadounidense. Mi experiencia es, ya sabes, siempre que he hablado con la gente me pregunta constantemente: ¿cuándo vas a venir a América? ¿Cuándo te mudas aquí? Eso es bastante inusual en todo el mundo. Muy pocos otros países he experimentado eso. Pero también creo que los estadounidenses estaban comprensiblemente hartos del sistema legal y la forma legal de llegar a América se aprovechaba y abusaba efectivamente. Algunos podrían decir que, con políticos facilitando y alentando el proceso, la frontera sur estaría completamente abierta. Entonces, yo tengo, puntos de vista positivos y negativos sobre la administración actual, pero ciertamente si tuvieras que evaluar su rendimiento, tendrías que decir que lidiar con la frontera ha sido un gran logro positivo y un gran logro en ese sentido. En Gran Bretaña tenemos una situación ligeramente diferente porque somos un país muy pequeño. No somos un país formado por inmigración masiva. Este es un país que fue efectivamente homogéneo durante toda su historia hasta alrededor de 1950, 1960, e incluso entonces, hasta finales de los 90, principios de los 2000, la afluencia de inmigración fue algo pequeña. Realmente fue muy pequeña. Y luego lo que sucedió fue que desde aproximadamente 1997 en adelante, elegimos a un tipo llamado Tony Blair, quien algunos de tus espectadores pueden conocer. Y lo que hizo efectivamente, a través de varias políticas, fue abrir la frontera hasta el punto de que tuvimos más personas llegando a Gran Bretaña en 13 años de lo que habíamos tenido en el milenio anterior. Entonces, más personas llegaron en 13 años que en 1000 años. Después, un gobierno conservador permitió la entrada de más personas durante los siguientes 11 o 12 años, ¿cierto? Entonces, eso fue una cosa que sucedió. Y puedes imaginar, tú sabes, si piensas en lo que eso representa, ya sea que estés a favor de la inmigración o en contra de la inmigración, o si estás en el medio como yo o lo que sea, ¿verdad? Eso es algo extremo que le sucede a un país. Eso es simplemente un hecho. ¿Verdad? ¿Verdad? Incluso si piensas que es algo extremadamente bueno, sigue siendo extremo.
Y eso obviamente va a crear una reacción extrema, ya sea positiva o negativa, dependiendo de cómo lo veas. La preocupación por la inmigración legal ha crecido mucho, porque el país ha cambiado rápidamente hasta el punto de que, ¿sabes? La población nativa, las personas británicas blancas, se han convertido en una minoría en las ciudades más grandes del país, efectivamente, en Londres, en Birmingham, en otros lugares. Y eso es algo que obviamente, ¿sabes? Hace que muchas personas se sientan incómodas, porque, como digo, ¿sabes? En América tienes una cultura es un crisol de culturas. Todos vienen de todas partes e integran. Gran Bretaña era un país con su propia identidad. Y entonces, tener una enorme ola tras ola de personas de otras partes del mundo, con diferentes culturas, diferentes idiomas que llegan, tiene sus aspectos positivos. Sabes, la comida mejoró y todo lo demás, pero también tiene sus aspectos negativos. Muchas personas sienten que se han vuelto extrañas en su propio lugar de origen por lo rápido que todo ha cambiado. Muy, muy rápidamente. Ahora, eso es una parte. Añade a eso el problema que tenemos con la inmigración ilegal. Por ejemplo, llegué a Gran Bretaña desde Rusia en 1995 o 1996, según cómo se cuente. Cuando llegué a Gran Bretaña, 55,000 personas al año llegaban a Gran Bretaña cada año, legalmente. Siguieron las reglas, obtuvieron la visa y todo eso. Yo fui una de esas 55,000 personas. Hoy, mientras estamos aquí, ese es casi el mismo número de personas que entran a Gran Bretaña ilegalmente cada año. Ilegalmente. Se suben al barco en Francia. Los franceses les permiten hacerlo. Al llegar a Gran Bretaña, no solo se les permite entrar en vez de ser devueltos, sino que el gobierno, con dinero de los contribuyentes, les da alojamiento en hoteles o viviendas privadas. Se les da una tarjeta SIM, se les da dinero para gastar, se les dan todo tipo de otras cosas. A menudo no se les mantiene aislados del resto del público. Entonces, algunos de ellos saldrán y trabajarán ilegalmente. Podrías pensar, está bien, trabajar ilegalmente, pero también algunos de ellos salen y cometen delitos. Y hemos tenido caso tras caso tras caso de estos inmigrantes ilegales que salen y agreden sexualmente a las personas, violan a las personas, matan a las personas, asesinan a las personas. Sabemos por las estadísticas que las personas de ciertos países tienen mucha más probabilidad que la población nativa de cometer violación, agresión sexual y otros delitos. Así que esto se ha convertido en una verdadera preocupación para las personas, en parte debido a los números, en parte debido a la rapidez con la que ha sucedido. Y francamente, como decimos en Gran Bretaña, esto ya es tomar el pelo. No puedes tener 45,000, 55,000 o 60,000 personas al año entrando ilegalmente y luego siendo alojadas y mantenidas por el contribuyente. Eso no parece justo. A los británicos sí les importa la equidad. En todos esos frentes, hemos tenido 2 décadas de mala política migratoria, lo que ahora genera una fuerte reacción. Como inmigrante de primera generación, me preocupa, porque el público suele reaccionar de forma exagerada. Entonces, en lugar de reaccionar a la inmigración ilegal, podrían simplemente decir, saquemos a todos los inmigrantes, ya sabes, de nuestro país o lo que sea, lo cual creo que sería malo para el país y malo para los inmigrantes que están aquí, contribuyendo, pagando impuestos y respetando las leyes e integrándose, aprendiendo el idioma, enseñando a sus hijos los valores de la sociedad. Así que solo soy alguien que quiere tener un país saludable. La inmigración ilegal masiva no hace un país saludable. Sí, no, la razón por la que pregunto también, incluso en los Estados Unidos ahora, en realidad está cambiando un poco. Se comenta que la ventana de revocación podría afectar la inmigración legal, especialmente si se supera el límite. Creo que también hablas de eso en tu libro, como que necesita ser gestionado correctamente. Claro. Muchas personas en Internet señalan al Reino Unido como ejemplo de cómo la inmigración legal podría arruinar un país. Bueno, mira, creo que tenemos que ser un poco más matizados y detallados que eso. En los últimos 3 años, muchos ucranianos han llegado a Gran Bretaña por la guerra. Eso no ha arruinado a Gran Bretaña. Tuvimos decenas de miles de personas de Hong Kong, que solía ser parte del Imperio Británico hasta 1997. Cuando China tomó esa ciudad, muchos huyeron por valorar las libertades occidentales. Algunos vinieron aquí. Los hongkoneses no han causado el fracaso de Gran Bretaña. Y entonces el problema que preocupa a la gente es la gente de algunos países y algunas culturas y algunos grupos demográficos en particular. Eso es lo que causa problemas. No es la inmigración como tal, aunque coincido contigo. Debe ser bien gestionada. Los números deben ser manejables, con compatibilidad cultural, aprendizaje del idioma y disposición para adaptarse.
Tiene que haber una disposición para mezclarse con la población nativa, etc. Todas esas cosas son muy importantes. Pero la realidad es que no es inmigración específica de partes específicas del mundo. Y eso es algo sobre lo que simplemente tenemos que ser honestos. No pasa nada. Supongo que eso va con tu siguiente pregunta sobre el alcalde de Londres. Vi el clip, pero sé que no puedo mostrarlo aquí. Citaré esto literalmente. En una entrevista, el alcalde Lender afirmó que si invita a Trump a Londres, le mostrará la diversidad de mezquitas y el carnaval de Nottingham en la ciudad. Demuestra que el multiculturalismo es la mayor fortaleza que tiene Londres, que al igual que Londres tiene mucha historia. Es increíble que el alcalde mencione mezquitas y quiera mostrarle al presidente de Estados Unidos el culturalismo de Londres. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, el multiculturalismo ha fallado. Y quienes dijeron eso no son como yo, sino David Cameron y Angela Merkel, antiguos líderes de sus países. Lo que quieren decir es que siempre he sido muy cuidadoso al distinguir entre multiculturalismo y sociedad multiétnica. América y Gran Bretaña son sociedades multiétnicas con personas de diversos orígenes, razas y etnias. Y eso puede funcionar, siempre y cuando todas esas personas estén dispuestas a aceptar una única identidad colectiva. Todos somos americanos o británicos, sea lo que sea. El multiculturalismo dice que eso no es necesario. Simplemente puedes, ya sabes, ser quien eres, tener tu propia forma de ver las cosas. No te preocupes por lo que piensen los demás. No te integres. No te conviertas en parte de la sociedad. No digas con orgullo que eres americano. No enseñes a tus hijos los valores americanos, etc. Eso no funciona. Y quiero decir, no soy fan del actual alcalde de Londres. Y así él sigue diciendo todas estas cosas como que la diversidad es nuestra mayor fortaleza. Y realmente no es útil que las principales veces que él dice eso es después de un ataque terrorista. Eso no convence a nadie de que la diversidad sea nuestra mayor fortaleza. David, ¿has visto ese tweet de Noam MacDonald que publicó hace mucho tiempo? Lo pondremos en esto. Sí. Pero muy divertido. Pasando a la siguiente pregunta, esto es principalmente sobre el término que acuñaste. Estoy bastante seguro, no conozco todo el internet, estoy despierto, ¿verdad? ¿Podrías explicar esto a nuestra audiencia? La siguiente pregunta es, ¿por qué el despertar correcto apoya tanto a Palestina y no a Ucrania? Eso es interesante. Así que no, ciertamente no diría que acuñé el término, ¿verdad? ¿Verdad? Soy una de varias personas que lo han hecho. Así que si quieres una interpretación más académica, James Lindsay es el tipo que se le ocurrió eso. No sé si estás familiarizado con su trabajo. Él puede explicarlo desde una perspectiva más filosófica. Pero mi observación es, si piensas en lo que representa la izquierda despierta, ¿verdad? La izquierda despierta fue, ante todo, un movimiento identitario, ¿verdad? Decía que lo realmente importante de ti es que no te consideres un ciudadano estadounidense. Te consideras miembro de tu grupo. Mientras más te identificas con tus grupos, como ser negro, moreno, mujer, hombre, gay o trans, eso es en lo que deberías enfocarte. Y es a través de tu identidad que deberías experimentar el mundo. Es a través de tu identidad que deberías pensar en política. Tu identidad debe guiar tu forma de pensar, ¿no? No eres ciudadano estadounidense. Eres negra, trans y discapacitada. Eso es lo que importa, ¿no? Y luego lo que importa es, por supuesto, la otra cosa en la que se enfocaron es en la victimización, la opresión, ¿verdad? ¿Quién es el más oprimido? Idearon la interseccionalidad, donde cuantos más subgrupos integras, mayor es tu opresión. Si eres negro, trans o discapacitado, estás muy oprimido. Y si eres un hombre blanco heterosexual, entonces eres por definición malvado y el opresor. Y la otra cosa, por supuesto, es que afirman que la verdad no existe. Todo es relativo. Y lo único que importa en la vida es el poder. Y se trata de quién llega a controlar, quién llega a usar el poder para lograr los fines que su grupo de identidad desea. Bueno, el trabajo correcto efectivamente es la contraparte de eso, ¿no? Hay quienes dicen, sí, la izquierda tiene razón, la izquierda trabajadora tiene razón. Lo importante de ti es tu identidad. Como hombre blanco heterosexual, has sido oprimido por el sistema. Y debes verte a ti mismo no como un ciudadano estadounidense, sino como un hombre blanco heterosexual e identificarte con ese grupo y pensar en la opresión de ese grupo y defender los intereses de ese grupo a expensas de los demás. Y no importa cuáles sean las reglas de nuestra democracia liberal. Lo que deberíamos estar haciendo es lo que está haciendo la izquierda despierta,
que es usar el poder por cualquier medio necesario para destruir a nuestros enemigos y lograr nuestro objetivo. Así que esa es la versión básica de cómo lo entiendo. Existe toda una conversación filosófica sobre el premodernismo, el modernismo, el posmodernismo. James Lindsay es muy bueno en eso. Si quieres buscarlo o hablar más sobre su trabajo, adelante. En cuanto a Israel, Palestina y Ucrania, creo que es gracioso. Entonces, sobre Ucrania, en realidad creo que una gran parte de ello es solo una cuestión de quién estaba a cargo cuando sucedió. Entonces, si la invasión de Ucrania ocurrió durante el primer mandato del presidente Trump, y él fue quien se opuso a ella y ayudó a Ucrania a defenderse, creo que la mayoría de la derecha estaría totalmente de acuerdo en apoyar a Ucrania. Realmente lo creo. Entonces, creo que en parte se trata de eso. Pero en cuanto a Israel y Palestina, creo que parte de la razón por la que la derecha despierta odia y detesta absolutamente a Israel es que Israel tiene lo que ellos quieren. Israel posee una identidad nacional muy fuerte y una sociedad homogénea. Ellos tienen claramente, ellos son, ya sabes, es una de las quejas que harán, que es como si Israel tuviera permitido tener un Estado judío. ¿Por qué no podemos tener un país blanco cristiano? ¿Por qué tenemos que tener diversidad y todas estas otras cosas son parte de la razón? Parte de la razón es que la derecha despierta toma mucho del fascismo. Por eso, gran parte es buscar un chivo expiatorio, sobre todo para quienes quieren verse como opresores. ¿Y quién es el opresor si tú eres el oprimido? Bueno, cualquiera que tenga dinero, éxito desproporcionado, etcétera, que son los judíos. Y por cierto, también los indios americanos, como las personas del subcontinente indio ahora también, porque están empezando a entrar en la línea de fuego también. ¿Ves esto con Beck Ramaswamy, por ejemplo? Que es un tipo de derecha que está recibiendo mucho odio de esta derecha despierta. Porque él es indio. Eso es cierto. No sé si llamarías a Tucker Carlson como Will Cray. Sí lo haría. Escribí un artículo llamado Tucker Carlson y el trabajo correcto. De acuerdo, me lo perdí. Mi error. No, eso es todo. Bien, sé que te llamó la atención por hablar sobre la política estadounidense y esas cosas. El argumento era que no deberías hablar de eso porque no vives aquí. Después entrevistó a Vladimir Putin y le pidió su opinión sobre por qué América está fallando y temas similares. Sí, él también habla muchísimo sobre Gran Bretaña y la política británica. Es interesante sin vivir ahí. Sí, ¿qué piensas al respecto? Como, ¿por qué Tucker Carlson insiste tanto en que Rusia es el salvador de los valores occidentales cuando realmente no es cierto? No es cierto. En ese artículo, que también es video, pueden ir a mi Substack para leerlo o verlo. Desde que mencionaste eso rápidamente, vi el tweet que tu video fue desmonetizado y nos enfrentamos mucho con eso. Podríamos enlazar tus podcasts recientes con Shelami Robinson. Vi algo al principio. Y así la gente puede ir a verlo porque una vez que está desmonetizado, así es como nuestra audiencia lo sabe. Básicamente, YouTube ya no tiene incentivo para promocionarlo. Sí, desafortunadamente. Pero en ese video y artículo de lo que hablé, y la gente puede leerlo en constantankison.com, es el hecho de que el argumento de la izquierda despierta era efectivamente que los ideales del oeste son malvados, y por lo tanto el oeste debe ser derribado. Pero la derecha despierta está enojada con el oeste por no cumplir con sus ideales. Ven que las cosas están cambiando en la dirección que no quieren, y entonces buscan alternativas en otro lugar. Y de hecho contrasté esto con George Bernard Shaw, quien viajó a la Rusia soviética en los años 30 y amó a Stalin. Pasó horas con él y dice, mira a este gran tipo, es mejor que nuestra terrible democracia, y era un tipo en el regazo. Así que, para muchos como Tucker Carlson, Rusia no es un lugar real. Es una idea ya sabes, en la que la nación cristiana blanca está protegida de todo este mal liberalismo y diversidad. Esa es gran parte de la razón por la que sucede. Y sí, en parte una de las cosas de las que hablé en ese artículo es que antes de la guerra en Ucrania era un invitado regular en el programa de Tucker Carlson. Estuve ahí un par de veces durante Grandes Noticias. Y después del segundo, le dije a él, a su productor después, porque su productor dijo, eso estuvo muy bien, Constantín. Puedes volver al programa cuando quieras. Me gustaría hablar con Tucker sobre Ucrania, ya que no coincidimos. Sería una gran discusión. Él dijo que podría calentarse, y respondí que eso le dará a Tucker muchas vistas. Además, no evita el debate. Pero él absolutamente
no estaba remotamente interesado en tener una discusión, hasta el punto en que, de hecho, cuando seguí insistiendo, él realmente dijo, ¿cómo? Efectivamente, si sigues insistiendo en esto, nunca volverás a Tucker Carlson, ¿verdad? No querían discutir el tema porque Tucker sabe que gran parte de lo que dijo sobre Ucrania es mentira. Como la idea de que Zelensky persigue a los cristianos está representando lo que efectivamente es una guerra civil dentro de la Iglesia Ortodoxa, entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Ortodoxa ucraniana, como si Zelensky estuviera persiguiendo a los cristianos. Total sin sentido y mentiras descaradas, igual que cuando fue a Moscú y dijo que la comida era más barata, eso también es sin sentido, ¿no? La comida en Rusia para un ruso es mucho más cara que la comida en América para un americano. Sí, para Tucker Carlson, la comida es más barata, pero eso es porque Rusia es un país diferente, con un estándar de vida diferente. No significa que la comida sea realmente más barata. Y, por supuesto, mientras creo que está perfectamente dentro de sus derechos para entrevistar a Vladimir Putin, sabes, es algo que los periodistas deberían hacer. En esa entrevista fue arrollado. Intentó desafiar a Putin al principio, pero terminó completamente pisoteado. Entonces, por todas esas razones, creo que ha estado engañando muy mal a su audiencia sobre Ucrania y ha presentado una imagen muy unilateral, unidimensional e inexacta, porque es la imagen que quiere que su audiencia vea en lugar de buscar la verdad. Por cierto, la situación que mencionaste sobre él no hablando, ¿fue eso en Fox o fue después de Fox cuando comenzó a hacer el podcast? Eso fue en Fox. Está bien, eso tiene sentido. Y también sus opiniones entonces esta es la siguiente pregunta. Sus opiniones han cambiado mucho. Y parece que han cambiado a favor de simplemente obtener más vistas, de hacer que más personas se alteren. Y sé que recientemente tuviste a alguien que hizo este video sobre la alt-right y simplemente, ya sabes, criticando a muchos youtubers, Jimmy, creo, ¿verdad? De acuerdo, entonces tuviste esta conversación. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero parecía alguien que cree en lo que estaba diciendo, aunque no estemos de acuerdo con ello. Y él se disculpó cuando se dio cuenta de que estaba equivocado. Creo que tú eliminaste el video. Él también eliminó el video. Eso no es lo que siento acerca de Tucker, porque parece que él simplemente lo está haciendo. Él está como, esto me hará ganar más dinero, o esto me proporcionará más clips o cosas, lo cual es único. Lo cual no es único, supongo, confuso, porque ya sabes, él es un multimillonario. Su familia vendió una empresa de alimentos congelados por $7,000 millones, así que no entiendo por qué lo hace. Bueno, ya sabes, la gente a menudo piensa en el dinero como dinero, pero si piensas en, ya sabes, tú y yo estamos en YouTube, se trata de números. Se trata de tener el podcast más grande de América, si puedes. Se trata de tener esto, tener aquello para mucha gente. Eso no es como yo lo veo. Sabes, para mí, la trigonometría es acerca de buscar la verdad e intentar comunicarme con el público acerca de lo que creo que es preciso y verdadero, y ser honesto acerca de mis limitaciones y donde no sé, etc. Pero creo que para mucha gente, a algunas personas simplemente les gusta, para ellos es como un videojuego. Sabes, no juegas a un videojuego porque te haga ganar dinero. Juegas un videojuego porque te gusta ganar, ¿verdad? Creo que eso es parte de ello. La otra parte de ello, creo que hay mucho poder que viene con tener una plataforma masiva y estar, ya sabes, a una llamada de distancia del presidente Trump, sintiendo que puedes moldear la política gubernamental, sintiendo que tienes el apoyo de otro presidente. Todas estas cosas, creo yo, influyen en ello. Y sí, realmente no sé nada sobre sus finanzas para hacer un juicio sobre eso. Solo sé que evita discutir estos temas con quienes no están de acuerdo con él. Lo hemos invitado a Trigonometría. Estoy dispuesto a ir a su podcast y discutir esto con él, pero no creo que nada de eso vaya a suceder. Sí, lo cual también es un poco confuso. No busco discutir, pero debatir con cualquiera, no solo contigo, generaría más vistas que tener una sola opinión. Por eso también es confuso que no lo haga. No está interesado en tener su punto de vista sobre este desafío de forma remota. Última pregunta, sé que se nos hace tarde. Candace Owens, estoy seguro de que lo has visto, donde recientemente comparó a Macron con ser peor que Putin solo porque él la demandó. No sé si has estado al tanto de por qué la demandaron. No he estado al tanto de nada de lo que Candace Owens ha hecho durante muchos años. De vez en cuando en Twitter veo un clip de ella diciendo algo estúpido, que es a lo que se dedica ahora. Digo, está bien, es triste. Porque hubo un momento en el que era muy buena para reempaquetar los puntos de vista de Thomas Sowell y Larry Elder sobre la raza y otras cosas en América, que eran, ya sabes, Thomas Sowell y Larry Elder, dos personas muy inteligentes. Así que pudo tomar sus puntos muy inteligentes y presentarlos porque ella es una buena presentadora
No muy inteligente, pero una buena presentadora. Y así, ella puede tomar las ideas de otras personas y presentarlas de una manera que atraiga a una generación más joven. Era muy buena en eso. Como sabes, en su momento fue muy pro-Israel. Antes, ella pensaba muy distinto a lo que ahora expresa. Y creo que es triste. Pero si ella quiere despotricar toda su vida sobre que Bridget Macron es un hombre y así gastar su tiempo, está bien. Bien por ella. Bueno, no creo que pueda hacer eso por mucho más tiempo, la forma en que va esta demanda. Pero última pregunta, supongo, que estoy seguro de que también tratas con esto a veces, ¿verdad? Como Tucker Carlson cambió sus opiniones sobre muchas cosas, Candace Owens también. Y parece que lo hicieron porque les beneficia. Entonces, ¿cómo juzgas eso? Porque por supuesto queremos, esa es la razón por la que estás haciendo tu podcast, ¿verdad? Ofreces nuevos puntos de vista esperando que las personas o la audiencia cambien sus opiniones. Pero luego, algunas personas que simplemente están hablando tienen un incentivo para cambiar su opinión porque ven, traerá más vistas para ellos, por eso lo hacen. ¿Cómo diferencias o manejas eso? Creo que viene de dentro, hombre. Eres tan... Si te importa tanto el dinero y la fama que estás dispuesto a mentir frente a la cámara día tras día, bueno, no hay nada que pueda hacer al respecto. No haré eso ilegal. Nadie lo hará. Creo que eso es un desperdicio de vida y no me gustaría hacerlo. Así que eso es realmente fundamentalmente, creo que es algo que surge de ti como creador de contenido. ¿Publicas cosas que crees mejoran el mundo? ¿O estás intentando mejorar tu vida a costa del mundo? Esa es la distinción, y las personas tomarán sus decisiones. Y si eres cristiano como Candace y Tucker, bueno, lo pagarás en la vida después de la muerte de una forma u otra. Gracias por hacernos un espacio. ¿Hay otro lugar? Incluiremos el enlace de tu libro, el podcast y el socio de Tommy Robinson. Substack realmente lo agradecería. Es solo www.constantinkissing.com. Todos mis artículos están ahí. Perfecto, lo anotamos, Dula. Gracias por venir. Ojalá repitamos esto. Gracias, hermano. Aprecio tu tiempo.